¿no? Y bueno, un consejo práctico es que yo creo que siempre hay que escribir los mensajes con la mentalidad de que algún día no solamente lo va a leer tu equipo, sino lo va a leer la contraparte. Es hacer las cosas correctamente desde el inicio, ¿no? Hay otras personas que te dicen, oye, ¿por qué no tomas el teléfono y le llamas a la persona? Si esa fuera la inclinación de hacerlo, hay que preparar adecuadamente el tipo de información o preguntas que vas a presentar. O sea, no es una plática meramente informal, tiene repercusiones. Claro, y me imagino que en ese ejemplo que estás dando, incluso se le da un aviso a la persona con la que quieres hablar. Oye, cuando actúas como árbitro, ¿cómo te preparas para ese acercamiento que buscan las partes? Totalmente. Yo creo que una buena práctica en ese sentido es mandar un correo que te permita anticipar cuál es el tipo de conversación que vas a tener, que puedas hacer una investigación previa de si tienes al menos preliminarmente un posible conflicto de interés o no. Hay firmas que son más grandes que algunas otras y requieren un proceso institucional inclusive para llevarlo a cabo. Entonces, en la medida que puedes adelantar esa información, te permite que la plática sea efectivamente más productiva en ese sentido. Ahora, algo fundamental es, nunca puedes discutir temas de fondo respecto a ese tema. O sea, hay que resistir totalmente la tentación. Yo diría que hay que preparar adecuadamente esa entrevista con el potencial árbitro, porque siempre existe, pues a lo mejor en ese deseo de proveer información, pues la posibilidad de que se viertan temas que ya atacan a los méritos de la controversia y de forma alguna puedes contaminar a un árbitro o a un potencial árbitro con esa información. Ahora, un aspecto adicional es también, y es todo un esquema de preparación, ¿quién debe de participar en esa, si es que se da esa conferencia telefónica o esa conferencia Zoom, quién debe de participar? ¿Debe participar exclusivamente la parte que representa, es decir, la parte formal? Porque hay ocasiones que los clientes dicen, me gustaría, a lo mejor el General Counsel quiere participar, o alguien del equipo de litigio de esa empresa o de esa parte en particular quiere participar porque quiere conocer pues, la forma de expresarse del árbitro, qué imagen, todos mandamos imágenes no verbales. Claro. Entonces quiere conocer efectivamente eso. ¿Debe participar, no debe participar, con qué limitaciones, etcétera, ¿no? Sí, ¿consideras pertinente o a lo mejor un tanto exagerado que ese árbitro manifestara? Tuve una conversación, intercambié correos con la persona, con los abogados que me nombraron como árbitro en este procedimiento. ¿Crees que es algo que se debe de revelar? Mira, yo en mi práctica profesional jamás he visto esa revelación como tal. Yo creo que parte del principio de buena fe y los principios éticos tanto de las partes que intervenimos en los procedimientos arbitrales como en aquellos árbitros que fungen como tales, ¿no? Entonces, yo no lo he visto. Ahora, pareciera que hay una pequeña tendencia, sobre todo en los temas de arbitraje de inversión, por ejemplo, claro, donde ese tipo de conversación se requiere revelar, e inclusive ha habido ocasiones donde la conversación misma se graba, o el árbitro o el potencial árbitro, el candidato, toma las notas respectivas de cuál fue el contenido de la conversación, de tal forma que cuando hace su revelación respectiva, además adjunta las notas o la grabación respectiva. Yo creo que esa es una buena práctica. Lo entiendo mucho en arbitrajes de inversión porque tiene como un estándar todavía, creo, inclusive a veces más alto por el tipo de partes que están involucradas. Lo que me preocupa a lo mejor es que si lo traspolamos todo el tiempo al arbitraje comercial, no sé si nuestra cultura daría lugar a que se incrementara el número de no confirmaciones, oposiciones a la confirmación o recusaciones a sus potenciales árbitros. Por eso hablaba mucho del principio de buena fe, de un principio inherente a nuestra práctica de la profesión, que es el profesionalismo. Y yo creo que en muchas partes no se da ese tipo de prácticas porque hay códigos de ética que regulan en sí mismo la profesión de abogado. Desgraciadamente creo que esa es una materia pendiente todavía en nuestra profesión, porque excepto que seas partícipe o miembro de determinados colegios, tienes un cierto código de ética, pero no necesariamente que abarca este tipo de temas. Te hago un comentario adicional. Imagínate que además de los correos electrónicos que acabamos de mencionar, o una posible llamada telefónica o Zoom,
a lo mejor lo que pidiera una de las partes es una entrevista física con el potencial árbitro. Entonces, ese tipo de cuestiones, hay por ejemplo la tendencia inglesa que dice no, ese tipo de entrevistas no se deben de dar porque pueden dar o despertar dudas sobre imparcialidad e independencia, o potenciales al menos, o la versión un poquito más americana, e inclusive más latina, que dice no, claro, la entrevista se pudiera dar siempre y cuando manejemos perfectamente los temas respectivos sin cruzar una frontera. Como tú lo referiste, a lo mejor en la emoción comparte información o pide una opinión, definitivamente ahí es el árbitro quien tiene que poner un límite, ¿no? Yo quisiera pensar que a veces es una cuestión de inexperiencia o a veces de trasladar ciertas prácticas que se tienen en el litigio, por ejemplo, en el litigio judicial, y que las quieres trasladar al tema arbitral, ¿no? Claro. Entonces, como por ejemplo, te puedes reunir con un juzgador sin la presencia de tu contraparte, a lo mejor pudieras pensar, puedo comentarle esto o puedo tener una reunión con este potencial árbitro o árbitro sin la presencia de la contraparte. Bueno, es absolutamente impensable, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena práctica hacer este ejercicio. Si tuviera que resumir algunos temas es, obviamente, hacer un proceso más sofisticado, más profesional respecto a con quiénes te vas a acercar. Segundo, preparar adecuadamente el tipo de información que le vas a presentar, y si se llega a dar una entrevista telefónica, Zoom o excepcionalmente física, qué tipo de temas vas a tocar. Estar preparado para que se puedan tomar notas o inclusive grabar la conversación si fuera necesario, o si te lo pidiera el potencial árbitro o tú lo pidieras para efectos de que no hubiera duda. Y por último, siempre partir de un principio de buena fe, profesionalismo, cuidar, evidentemente, no solamente tienes que aparentar, no solamente tienes que ser imparcial e independiente, sino tienes que aparentar serlo, ¿no? En un sentido más propio de la expresión. Entonces yo creo que con eso, pues la figura del árbitro y de la institución arbitral naturalmente va a ser lo que es hasta ahora, ¿no? Un ejemplo de integridad, de reputación, de prestigio. Y me sumo un poco a tus conclusiones. Si yo fuese una persona que voy a tener este tipo de, voy a estar en la oportunidad de nombrar a un árbitro, pues una sugerencia sería, si tienes duda, recurrir a estas directrices, ¿no? Las directrices de la IVA, las directrices de buenas prácticas del Club Español del Arbitraje. Por ejemplo. O sea, hay varios documentos en los que uno podría guiarse. Y yo tengo una regla, por ejemplo, la del New York Times, aquí a lo mejor sería la del Reforma, que es tratar de tener las expresiones frente a un potencial árbitro o escribir ese tipo de información que no me daría pena ni sería una cuestión de desprestigio si apareciera en la primera página del New York Times o del Reforma. Es decir, que todas las palabras hay que cuidarlas para efecto de no ponernos en un predicamento ético y evidentemente jurídico, ¿no? Sí, yo soy un enamorado del arbitraje porque he visto precisamente en todo este proceso de selección, nombramiento, confirmación y desempeño de árbitros, precisamente que ahí están plasmadas las cualidades y las virtudes por las cuales estamos enamorados de esta institución. Coincido contigo, Omar. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Un gusto estar contigo en este proyecto. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias, Ali.